El caso de Roberto Zucco impactó a toda Europa a mediados de la década de 1980, justamente cuando el fenómeno de los asesinos en serie se encontraba en su punto álgido en los Estados Unidos y el concepto comenzaba a internacionalizarse. Zucco era un delincuente impulsivo, escurridizo y sumamente impredecible, que cometió una seguidilla de crímenes que lo convirtieron en el enemigo público número 1 de Francia, Italia y Suiza. Sin embargo, también resultó ser un sujeto atractivo, carismático y provocador, que despertó el interés del público y la fascinación de ciertos círculos artísticos de la época. Parecía estar atormentado por la confusa relación con sus padres y se definía a sí mismo como un marxista anticapitalista y antisistema que estaba siendo perseguido por razones políticas. Durante décadas, diversos especialistas han analizado su perfil psicológico, pero se han encontrado con más preguntas que respuestas. Comprender por qué mataba realmente Roberto Zucco parece ser una tarea imposible. El sábado 11 de abril de 1981, en la comisaría del primer distrito de Venecia, Italia, la ausencia de uno de los funcionarios produjo incredulidad entre sus compañeros y superiores. El agente Nazario Zucco, de 53 años, llevaba 2 días sin presentarse a su trabajo y cuando intentaron contactarlo por teléfono no obtuvieron ninguna respuesta. Se trataba de un hombre puntual y sumamente responsable, que jamás se ausentaba sin previo aviso, por lo que un par de agentes se dirigieron a su vivienda, un apartamento ubicado en el 296 de la calle Terraglio, localidad de Mestre, y aunque tocaron varias veces el citófono, nadie contestó. Nazario vivía en el segundo piso junto a su esposa y su hijo, y los vecinos, al ser interrogados, aseguraron que no lo habían visto desde hacía varios días. Finalmente los oficiales decidieron apoyar una escalera en el balcón del apartamento e ingresaron por una de las ventanas, pero de inmediato percibieron un olor nauseabundo que los puso en alerta. Nazario y su esposa Marisa Lamón, de 40 años, estaban muertos al interior de la bañera, cubiertos de agua y cal viva. Los exámenes forenses indicaron que Nazario, quien tenía una bolsa plástica cubriéndole la cabeza, había muerto por asfixia, además de ser apuñalado en la cabeza y el corazón, mientras que Marisa falleció tras recibir 32 puñaladas en el estómago, el pecho y el rostro. Ambos cadáveres llevaban al menos 2 días sumergidos en el agua, descomponiéndose. La escena del crimen era caótica. Había manchas de sangre por todas partes, en el piso, las paredes y los pomos de las puertas, desde donde se pudieron rescatar un par de huellas dactilares que fueron enviadas inmediatamente a la oficina forense. También se encontró un cuchillo, un plato lleno de sangre, un par de pantalones y una camiseta ensangrentada. El matrimonio vivía en el apartamento junto a su hijo, un chico de 19 años que cursaba la secundaria, identificado como Roberto Zucco, pero resultó imposible dar con su paradero. Si bien los residentes del edificio afirmaron que era un muchacho bastante tranquilo, los agentes comenzaron a sospechar que podía estar involucrado en el crimen y que posiblemente se había dado a la fuga. De hecho, tanto el arma de servicio como el vehículo de su padre, un Alfa Romeo color azul, tampoco fueron encontrados en el lugar. Pocas horas más tarde, los exámenes indicaron que las huellas dactilares halladas en la escena efectivamente pertenecían a Roberto Zucco y la policía emitió una orden de detención.
Esa misma noche, algunos vecinos escucharon ruidos en el segundo piso del edificio y pudieron ver a Roberto Zucco, quien intentaba ingresar al apartamento, pero al verse descubierto huyó rápidamente. Por lo visto había regresado pensando que los cuerpos de sus padres aún no eran descubiertos. El doble asesinato produjo gran impacto en la comunidad de Mestre, pues se trataba de una localidad tranquila, donde este tipo de crímenes eran poco frecuentes. El hecho de que una de las víctimas fuese además un agente de policía llamó inmediatamente la atención de los medios y la noticia apareció en diversos periódicos de toda Italia. 2 días más tarde, el 13 de abril, 4 agentes que se encontraban patrullando en el municipio de San Pietro al Natisone, cerca de la frontera con Yugoslavia, vieron un Alfa Romeo azul estacionado a las afueras de una pizzería. Si bien la matrícula no correspondía a la del vehículo de la víctima, los oficiales sospecharon que podía haber sido reemplazada por otra y decidieron ingresar al lugar, topándose de frente con Roberto Zucco, el cual sería arrestado mientras salía de uno de los baños e intentaba coger un revólver que tenía dentro de un bolso. El joven se había mostrado sumamente agresivo tras su detención, asegurando que era un agente secreto y que no estaba relacionado con ningún asesinato. En cierto momento intentó agredir a los oficiales y mientras era llevado de vuelta a Venecia, se abalanzó sobre el conductor y golpeó con la cabeza el volante de la patrulla, con la intención de hacerlo perder el control y caer por un barranco. Finalmente, y tras un largo interrogatorio, confesó haber asesinado a sus padres porque deseaba independizarse y jamás se lo permitirían. Zucco explicó que discutía constantemente con su madre porque era una mujer obsesiva, autoritaria y sobreprotectora. La acusó de ingresar a su habitación y registrarle los cajones a diario sin su autorización, golpearlo y castigarlo de manera injusta. Días antes del crimen, Zucco había tenido una pelea con uno de sus compañeros de clase, al que amenazó con una navaja. Los profesores informaron del incidente a sus padres y en castigo estos le prohibieron conducir el Alfa Romeo que solía utilizar para ir a la escuela. Aquello lo enfureció tanto que decidió que los mataría. Cerca de las 22 horas del 9 de abril, mientras se encontraba en la cocina discutiendo con su madre, cogió un cuchillo, lo puso sobre su propio pecho y amenazó con quitarse la vida. Esta intentó detenerlo, pero fue entonces cuando comenzó a apuñalarle en el pecho, el estómago y el rostro. Mientras la mujer aún agonizaba, Zucco llenó la bañera con agua y le sumergió la cabeza hasta que dejó de respirar. Luego esperó a que su padre regresara del trabajo y lo sorprendió al interior del departamento, en donde lo apuñaló y asfixió con una bolsa plástica. Luego introdujo ambos cadáveres en la bañera y los sumergió en agua y cal, supuestamente para retrasar el proceso de descomposición. Sin embargo, ocurrió lo contrario y este se aceleró. Finalmente cogió el arma de servicio de su padre, el Alfa Romeo, ropa, provisiones, un poco de dinero en efectivo y horas más tarde se dio a la fuga. La extrema frialdad de Zucco, al narrar el crimen y sus motivaciones, despertó varias dudas entre los investigadores y fue sometido a diversos exámenes para determinar su estado mental en el momento de los asesinatos. Al analizar su perfil, quedó en evidencia que se trataba de un joven desequilibrado, con graves problemas psicológicos y psiquiátricos. Roberto Zucco nació el 3 de abril de 1962 en Mestre. Desde muy pequeño se destacó por ser un chico bastante inteligente, aunque tímido y solitario.
Sin embargo, durante la adolescencia, el comportamiento del joven se volvió cada vez más preocupante. En cierta ocasión, mientras estaba siendo molestado por un grupo de compañeros de escuela, se subió a una ventana y amenazó con lanzarse desde el segundo piso, aunque finalmente uno de sus profesores lo tranquilizó y lo convenció de que se bajara. Zuko era un chico impulsivo, testarudo y se enfadaba con frecuencia. Salía a correr durante horas hasta quedar agotado, porque aquello le ayudaba a controlar sus ataques de ira, pero lejos de funcionar como una verdadera terapia, aquello se trataba de una alerta temprana de sus graves problemas de irritabilidad, ansiedad, intolerancia a la frustración y la incapacidad de controlar sus impulsos. A la edad de 16 años, parecía estar obsesionado con las artes marciales y el culturismo. Levantaba pesas y realizaba actividades al aire libre todos los días, pues aseguraba sufrir de claustrofobia. Era un joven atractivo, inteligente, se encontraba en excelente condición física y vivía en un hogar estable, pero su estado mental había comenzado a deteriorarse rápidamente. Siempre llevaba una navaja en el bolsillo, con la cual mataba y diseccionaba gatos, hámsters y otros animales pequeños, supuestamente para comprender cómo funcionaban por dentro. Era incapaz de seguir reglas, conectar emocionalmente con su entorno, no tenía amigos, era rencoroso y extremadamente paranoico. Al mismo tiempo comenzó a leer libros sobre el superhombre de Nietzsche y dibujaba svásticas en sus cuadernos, mostrando gran simpatía por la ideología nazi. Divagaba sobre temas pseudocientíficos y a ratos parecía estar desconectado de la realidad. Golpeaba e intimidaba por mera diversión a sus compañeros de clase y también a desconocidos cuando viajaba en autobús. Y si bien sentía atracción por algunas chicas de su escuela y varias se fijaron en él, las menospreciaba y tildaba de estúpidas. También discutía frecuentemente con sus padres, en especial con Marisa, su madre, la cual intentaba corregirlo y era bastante autoritaria. Le exigía ser el mejor alumno de la clase, pero el joven solo obtenía calificaciones promedio. La relación entre ambos era enfermiza, y en más de una ocasión se trenzaron a golpes, aunque se reconciliaban a los pocos días. De hecho, la mujer solía comentar a familiares y conocidos que estaba orgullosa de su hijo y que si se esforzaba un poco más en los estudios, le esperaba un futuro brillante. Al mismo tiempo, el joven le prometió a su madre que algún día sería famoso y que vería su fotografía en todos los periódicos del país. Al cumplir los 18 años, Zuko obtuvo su licencia de conducir y solía asistir a la escuela en el Alfa Romeo de su padre. Manejar a toda velocidad por la carretera y ver el rostro de asombro y envidia de sus compañeros de clase le proporcionaba una placentera sensación de poder y confianza. Sin embargo, en abril de 1981, y tras una discusión con su madre, ésta lo castigó prohibiéndole usar el vehículo, lo que desató su ira. Los trastornos mentales y los delirios de persecución y superioridad de Roberto Zuko lo llevaron a odiar a sus padres de forma irracional. Ante uno de los psiquiatras que lo trataron, manifestó lo siguiente: mi madre era un dragón cuya segunda cabeza era mi padre. Me impidió tener mi vida, vivir libremente, me impidió respirar. Mi madre era como un dragón que se interponía entre mí y el exterior, entre mí y mi interior. Me impidió crecer. A su vez, justificaría su crimen asegurando:
Si los hubiera dejado, habrían sufrido demasiado. Si me hubiera quedado, me habría quitado la vida y habría sido terrible para ellos. Así que la mejor solución era matarlos para que nadie sufriera. Zuko sería evaluado por 3 especialistas, quienes concluyeron que se trataba de un joven con claros rasgos psicopáticos y tendencias esquizofrénicas. En ningún momento demostró sentimientos de culpabilidad ni remordimientos, lo que evidenciaba una profunda desconexión emocional y falta de empatía. Al mismo tiempo sufría de ansiedad, depresión, delirios persecutorios y alucinaciones auditivas. Tras ser encontrado no culpable del delito de parricidio por razones de enajenación mental, en octubre de 1981 Roberto Zuko fue trasladado al Hospital Psiquiátrico Judicial para Criminales Dementes de Remigio Emilia, en donde debía cumplir un periodo mínimo de 10 años de encierro. La condena tomó por sorpresa a Zuko, quien no comprendía por qué lo estaban enviando a un manicomio y no a la cárcel, ya que no se consideraba un enfermo mental. Aún así, tras ser ingresado al psiquiátrico, el joven demostró un buen comportamiento. Trataba con respeto a los médicos y guardias, jamás tuvo problemas con otros pacientes, hacía deportes, seguía al pie de la letra su tratamiento y a finales de noviembre de 1985 comenzó a estudiar ciencias sociales en la Universidad de Parma, accediendo a un programa especial que le permitía asistir a clases sin ningún tipo de supervisión. Sin embargo, tras 5 años de internamiento en el hospital psiquiátrico, el 15 de mayo de 1986, Zuko aprovechó uno de sus permisos temporales para asistir a una clase y se dio a la fuga. A pesar que el incidente fue informado a la policía y se intentó dar con su paradero, los esfuerzos no dieron resultados. Zuko se había transformado en un prófugo, pero de momento su caso no llamó demasiado la atención de las autoridades. Por aquel entonces, el crimen en Italia estaba marcado por la actividad de la mafia, principalmente por la Cosa Nostra siciliana. La corrupción, la usura, la extorsión, los juegos de azar, el tráfico de drogas, los enfrentamientos entre bandas rivales y la manipulación política eran un problema que sobrepasaba a las fuerzas del orden. La lucha contra el crimen organizado absorbía la mayor parte de los recursos y hasta cierto punto la delincuencia común pasó a un segundo plano. Y si bien Zuko había cometido un doble crimen que conmocionó a la opinión pública en su momento, sus últimas evaluaciones psiquiátricas eran favorables, había cumplido la mitad de su condena, tenía un buen comportamiento, estaba cursando una carrera universitaria e incluso contaba con permisos transitorios para salir a la calle. Es probable que por todos estos motivos su captura no fuese considerada una prioridad, a pesar que la noticia incluso apareció en los periódicos. No pasaría demasiado tiempo antes que las autoridades comprendieran que habían subestimado la peligrosidad de Roberto Zuko. Cerca de las 6 de la mañana del viernes 3 de abril de 1987, en un pequeño pueblo de la ciudad de Aix-les-Bains, en la comuna de Saboya, Francia, un transeúnte encontró a un hombre tendido en el pavimento, al lado de un vehículo, el cual aún tenía el motor en marcha y las luces encendidas. La víctima sería identificada como André Castillo, de 38 años, un agente de policía que había salido de su casa pocos minutos antes para ir a trabajar. Había recibido un tiro a quemarropa en la garganta con un arma calibre .22 y en la escena se encontraron 2 casquillos de la misma munición.
Además, el atacante le había robado un revólver Manurina especial de 9 milímetros, un modelo poco tradicional y de exclusivo uso de la policía francesa por aquel entonces. A pesar que los vecinos intentaron colaborar con los investigadores, ninguno parecía haber visto o escuchado nada aquella mañana. Lo único que llamó la atención de la policía fueron los comentarios de un par de testigos que aseguraban haberse topado con un extraño sujeto vestido de militar merodeando por la zona pocos días antes del crimen. Al día siguiente, una serie de robos y asaltos fueron denunciados en la zona de Alta Saboya, unos 50 kilómetros al sur del lugar donde fue asesinado el oficial André Castillo. Horas más tarde, cerca de las 4:15 de la madrugada, en la circunvalación Aix-en-Provence, un carpintero llamó a la policía tras presenciar un aparatoso accidente de tránsito en el que se vieron involucrados varios vehículos. El conductor de un Renault 20, el cual había provocado el choque, salió cojeando del coche y lo amenazó con un revólver cuando el hombre intentaba socorrerlo. Lo obligó a bajar de su automóvil, tomó el volante y se marchó en dirección a la ciudad de Niza. El sospechoso sería descrito como un sujeto joven, de entre 20 y 25 años, de cabello oscuro y alborotado, ojos claros, 1,70 m de estatura, cuerpo atlético, ropa militar y acento español. Al interior del Renault 20, la policía encontró un par de fusiles, munición, relojes, colgantes, bolsos de mujer y varios objetos que parecían ser robados. Al corroborar su matrícula, descubrieron que el coche también había sido robado casi 7 meses antes, el 19 de septiembre de 1986. La tarde del 27 de abril, una profesora de inglés de 30 años, identificada como France Boudin, fue denunciada como desaparecida en la comuna francesa de Annecy. Bernard, su pareja, la había estado esperando en un restaurante para almorzar poco después del mediodía. Sin embargo, la mujer no se presentó a la cita. Esa mañana Boudin debía asistir a una clase de piano a la cual también faltó, algo que resultaba sumamente extraño. Bernard se acercó a su vivienda y tras verificar que ni ella ni su vehículo estaban en el lugar, llamó inmediatamente a la policía. A pesar que no existía ningún indicio de lo que podía haberle ocurrido a Boudin, el mismo Bernard aseguró que pocos días antes había visto a un extraño joven vestido de militar vagando cerca del domicilio, el cual le pidió un vaso de agua y luego se marchó. La desaparición de France Boudin no inquietó demasiado a la policía francesa. Después de todo, no habían transcurrido ni siquiera 24 horas desde que había sido vista por última vez y era una mujer adulta. Sin embargo, aquella misma noche ocurrirían una serie de incidentes que encendieron todas las alarmas. Cerca de las 22 horas, un taxista identificado como Jean-Marie River se había detenido a dormir unos minutos en su vehículo al costado de una solitaria carretera en la Ruta Nacional 75, una conocida área de descanso. De pronto otro coche se estacionó junto a él y de su interior salió un joven con un revólver amenazando con matarlo si no hacía lo que le ordenaba. River fue obligado a meterse al maletero del taxi, pero a los pocos minutos el asaltante lo liberó porque había olvidado quitarle las llaves y lo obligó a enseñarle cómo se echaba a andar el motor. En ese instante, River notó que había una mujer joven y de cabello oscuro en el automóvil del sospechoso, la cual parecía aterrada. Justo en ese momento se acercaban otros 2 vehículos por la carretera y la chica aprovechó el momento para pasar al asiento del piloto y hacer cambio de luces para alertarlos.
Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, el asaltante se alejó del taxi e intentó detener a los automovilistas con el revólver en la mano, momento que River aprovechó para echar a andar su coche y huir, mientras recibía varios disparos que reventaron sus parabrisas. El vehículo descrito por River era un Austin Metro color gris, el mismo modelo perteneciente a France Boudin, la mujer que había sido denunciada como desaparecida ese mismo día. Cuando los agentes le mostraron sus fotografías, el hombre la reconoció de inmediato y la situación escaló rápidamente. Si Boudin realmente había sido secuestrada, entonces se encontraba en grave peligro. La misma noche del incidente de la Ruta Nacional 75, cerca de las 21 horas, el doctor Michel Astul, de 26 años, se había presentado en el hospital de Sisteron para recoger unos documentos. Se retiró a las 23:35 horas del establecimiento, pero como tardaba en regresar a casa, su esposa llamó a la policía. Poco antes de la 1 de la madrugada, un par de agentes encontraron el Austin Metro de France Boudin en una carretera cercana. No había rastro de sus ocupantes, ni tampoco se hallaron huellas dactilares del conductor. Si bien la policía no contaba con ninguna prueba de que ambos incidentes estuvieran relacionados, claramente resultaba sospechoso que dos desapariciones se produjeran el mismo día. Incluso algunos agentes pensaron que Boudin y Astul eran amantes y que simplemente se habían marchado dejando atrás a sus respectivas parejas. Tanto los departamentos de policía de Annecy como los de Digne comenzaron la investigación e intentaron conectar ambas desapariciones. Por lo visto, France Boudin había sido interceptada por su secuestrador cuando salía de su casa en la comuna francesa de Annecy, poco después de las 10:30 de la mañana. Este condujo con la joven durante 12 horas en dirección a Louis-le-Gros, en donde intentó robarle el vehículo al taxista que descansaba en la Ruta Nacional 75. El robo del taxi falló y tras darse a la fuga, posiblemente se cruzó con el doctor Michel Astul, quien conducía un Opel en dirección a su vivienda. El secuestrador probablemente lo encañonó, subió a su vehículo y huyó con ambos rehenes, dejando abandonado el Austin Metro de France Boudin. El Opel del Dr. Astul sería encontrado el 1 de mayo en los estacionamientos de un restaurante a 5 kilómetros del sur de Annecy, lo cual desconcertó a la policía. Por lo visto, el sospechoso había regresado a la zona donde había secuestrado a Boudin, lo cual no parecía tener sentido alguno. Al interior del vehículo no se encontró ninguna pista de los dos desaparecidos, ni tampoco huellas dactilares en el asiento del conductor, lo que hizo pensar a los investigadores que se trataba de un sujeto astuto y que posiblemente llevaba guantes todo el tiempo. 3 semanas más tarde, el 22 de mayo, una joven de 22 años identificada como Cecil acudió al departamento de policía de Crolles, en el distrito de Grenoble, para denunciar a un hombre que la había secuestrado durante varias horas, aunque afortunadamente la dejó en libertad sin hacerle daño. Cecil aseguró que aquella noche, cerca de las 1:30 de la madrugada, se dirigía a la casa de su hermana después de visitar a un amigo, cuando un sujeto la encañonó a la salida del edificio y se subió a su vehículo, obligándola a conducir en dirección a Chambéry. Poco después se detuvieron en una zona apartada, bajaron del coche y le ordenó que se desvistiera porque planeaba violarla. La chica no perdió la calma y comenzó a hablarle de manera amistosa, algo que aparentemente funcionó. El secuestrador finalmente le dijo que se vistiera y que lo llevara de vuelta a Crolles.
Una vez que regresaron, se bajó del vehículo y se despidió, no sin antes amenazarla de muerte si se le ocurría avisar a la policía. Cecil describió al hombre como alguien atractivo, de entre 20 y 25 años, aproximadamente 1,70 m de estatura, ojos claros, cabello corto, acento extranjero y que vestía de militar. El 5 de junio, otro incidente fue denunciado al departamento de Crolles. Una pareja que dormía en su habitación fue sorprendida por un intruso que intentaba colarse por una de las ventanas. El hombre, que se cubría la parte inferior del rostro con una blusa, los amenazó con un revólver, pero las víctimas se resistieron al ataque. George, el dueño de casa, recibió un tiro en el pecho y otro en una de sus piernas antes de que el agresor se diera a la fuga, pero afortunadamente sobrevivió. La noche del 27 de junio, cerca de Mont Ribot, un automovilista se topó con una mujer y su hijo de 15 años, completamente desnudos al costado de una carretera. Madre e hijo vivían en un pequeño pueblo a unos 5 kilómetros de Aix-les-Bains y aseguraban haber sido secuestrados desde su propia casa por un extraño sujeto vestido de militar que quería robarle su coche, un Austin último modelo. Obligó a la mujer a conducir hasta la montaña apoyándole un revólver en la cabeza, y cuando llegaron a un sitio baldío les ordenó que bajaran y se quitaran la ropa para luego marcharse en el vehículo y dejarlos abandonados. Pocos minutos antes, la policía había sido alertada del secuestro por otro de los hijos de la mujer, el cual en aquel momento se encontraba conduciendo una motocicleta por el barrio y pudo ver cómo su madre y su hermano se marchaban en el automóvil con un desconocido que los amenazaba con un arma. Mientras todos los oficiales de la zona se ponían al tanto de la situación, una patrulla intentó detener a un Austin último modelo en una carretera cercana, pero este intentó darse a la fuga. Uno de los agentes disparó a las ruedas del coche y este terminó por estrellarse. Sin embargo, cuando se acercaron, el conductor ya había desaparecido. La ola de violencia que estaba sacudiendo a las localidades de Digne, Annecy, Chambéry y Grenoble no había pasado desapercibida por las autoridades francesas, y el 3 de julio de 1987 se realizó una reunión extraordinaria en donde la policía estableció que los incidentes efectivamente estaban relacionados. Hurtos, robos, allanamientos de morada, agresiones y secuestros, todos parecían haber sido realizados por un solo individuo. Y si bien se contaba con descripciones físicas realizadas por los testigos, las cuales resultaban consistentes, la identidad del sospechoso seguía siendo un misterio. Por lo visto se trataba de un hombre de entre 20 y 25 años, de cabello corto, ojos celestes, medía aproximadamente 1,70 m de estatura y vestía siempre ropa militar. Mientras algunos señalaron que era de nacionalidad hispana debido a su acento, otros creían que podía ser italiano, alemán, holandés o incluso yugoslavo. Al mismo tiempo, las autoridades pensaban que podía ser un ex soldado de los Altos Alpes o un marinero de Tolón, ya que estaba en forma, privilegiaba el uso de armas de fuego y vestía de militar. La joven que fue secuestrada el 22 de mayo en el distrito de Grenoble indicó a los investigadores que era un sujeto sumamente perturbado y que solo consiguió que se calmara mostrándose cooperadora, amable e incluso comprensiva. También señaló que en cierto momento el secuestrador le confesó haber estado encerrado en un hospital psiquiátrico, nombrando un par de medicamentos que supuestamente debía consumir a diario.
Aquello le hizo creer a la chica que estaba diciendo la verdad, pues ella misma estudiaba medicina y estaba al tanto del uso de dichos medicamentos en personas con enfermedades mentales. Su testimonio fue tomado en serio por las autoridades y no solo se registraron los listados de pacientes en hospitales psiquiátricos de Francia, sino también se solicitó la cooperación de instituciones mentales de Suiza e Italia. Sin embargo, los meses pasaron y no hubo noticias del peligroso delincuente ni de sus dos rehenes. La noche del 18 de octubre, un trabajador de la región de Aix-les-Bains llamó a la policía tras descubrir un cadáver en avanzado estado de descomposición al interior de un pequeño granero abandonado. La víctima había sido ejecutada de un tiro en el rostro y se encontraba en posición defensiva entre la pared y un par de barriles, como si hubiese intentado refugiarse de su asesino. Los forenses confirmaron que se trataba de un hombre de entre 25 y 30 años, y de inmediato se sospechó que podía tratarse del Dr. Michel Astoul, desaparecido 6 meses antes. Uno de sus hermanos reconoció su ropa y exámenes dentales terminaron por confirmar su identidad. Por otro lado, el informe balístico indicaba que Astoul había sido ultimado con un revólver Manurine Special, el mismo que había sido robado al agente de policía André Castillo, asesinado el 3 de abril de 1987. Aunque el hallazgo del cadáver del Dr. Astoul reavivó la búsqueda del secuestrador y de su víctima Franz Boudin, las posibilidades de que la joven siguiera con vida eran escasas. Pocos días más tarde, el 24 de octubre, Claudine Duchosal, una mujer de 40 años, fue encontrada muerta por su marido al interior de su vivienda en la localidad de Menton-Saint-Bernard. Estaba completamente desnuda y le habían disparado en la cabeza. Los exámenes forenses confirmaron que además había sido violada por el agresor. Si bien los vecinos no habían visto a ningún individuo sospechoso en los alrededores, se produjeron varios robos menores en la zona los días anteriores al crimen, un antecedente que alertó a la policía. El informe balístico nuevamente indicaba que la víctima había sido asesinada con el revólver Manurine Special del agente André Castillo. El 3 de enero de 1988, en la península de Giens, al este de Marsella, una pareja fue sorprendida en su habitación por un sujeto enmascarado que los amenazó con un revólver. Inmovilizó al hombre con una cuerda y lo dejó en el piso, y luego ató a la mujer a la cama y la violó. Pasó toda la noche con ellos mientras veía televisión y se marchó por la mañana, después de darse una ducha y tomar desayuno. Si bien las víctimas no pudieron ver el rostro del agresor, aseguraron que tenía los ojos claros y acento italiano. Solo a principios de 1988, la prensa comenzó a especular sobre la presencia de un sujeto extranjero y que vestía ropa militar, que probablemente estaba involucrado en varios robos, violaciones, secuestros y asesinatos registrados en diversas regiones del país. Incluso el periodista André Beiret lo apodó en una de sus columnas como el asesino de la luna llena, pues tras realizar un seguimiento a varios casos criminales no resueltos y los testimonios de algunas de las víctimas, había llegado a la conclusión de que el responsable debía ser una sola persona y que solía actuar en dichas fechas. Aquella observación no resultó ser del todo precisa, pero fue el puntapié inicial para que la población francesa tomara conciencia de que efectivamente un peligroso asesino estaba rondando las calles, aunque las autoridades aún no lo reconocían públicamente, pues seguían sin poder identificar al sospechoso.
En los días siguientes, otros medios también abordaron la noticia y lo apodaron como el asesino de los ojos de hielo, ya que todos los testimonios afirmaban que tenía ojos celestes y actuaba con una espeluznante sangre fría. Se difundieron algunos retratos hablados del supuesto criminal, en donde se podía ver a un hombre joven, de mirada penetrante y una sonrisa burlesca, lo que despertó el pánico en la ciudadanía. Cerca de las 4 de la madrugada del 26 de enero de 1988, se produjo un violento incidente en un establecimiento de la zona roja de Toulon, en donde 2 hombres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. José Alberti, dueño de uno de los bares cercanos, aseguró que aquella noche se encontraba con un amigo identificado como Jacques Volpe al interior de la discoteca Lord Blue cuando vieron a 2 atractivas muchachas y decidieron acercarse. Conversaron unos pocos minutos cuando de pronto un sujeto de entre 20 y 25 años se les acercó y les dijo a ambas chicas que debían marcharse inmediatamente. Tanto José Alberti como Jacques Volpe estaban borrachos e intentaron amedrentar al joven para que se marchara, pero este no se dejó intimidar y se mostró sumamente agresivo. Volpe le apagó un cigarrillo en el rostro y le ordenó que se largara, pero este los empujó con fuerza, salió corriendo con las 2 chicas hasta la calle y amenazó con matarlos. Los hombres lo siguieron, sin embargo el joven se dio la vuelta y le rompió la nariz a Alberti de un puñetazo, dejándolo tendido en el pavimento. Volpe intentó detenerlo cuando subía a un automóvil, pero este sacó un revólver y le disparó en 2 ocasiones, hiriéndolo en uno de los brazos y el abdomen, bala que le atravesó el estómago y destrozó su médula espinal, dejándolo paralítico. Posteriormente, el atacante se daría a la fuga en su vehículo a toda velocidad. José Alberti y Jacques Volpe tenían mala fama por ser prepotentes, violentos y estar involucrados en todo tipo de negocios turbios, además de ejercer de proxenetas. Si bien la denuncia se llevó a cabo, ni Alberti ni Volpe recordaban exactamente el aspecto del sujeto que los había atacado, por lo que en un principio la policía pensó que se había tratado de un ajuste de cuentas entre delincuentes. Sin embargo, el mismo Alberti recordó que había visto a las chicas que acompañaban al sujeto conversando con Valerie, una de las empleadas de su bar, la cual fue inmediatamente interrogada. Valerie le dijo a los agentes que las 2 jóvenes eran hermanas y que solían trabajar en el barrio rojo. Sus nombres eran Carol y Beatriz, de 17 y 19 años, y aquella noche se habían presentado en la discoteca junto a un sujeto llamado André, quien fue el que disparó el arma antes de darse a la fuga. Tras el incidente, ella y sus 2 amigas decidieron regresar a sus viviendas. Sin embargo, mientras hacían autostop en la carretera, André apareció en su vehículo y se ofreció a llevarlas, al mismo tiempo que les enseñaba una escopeta recortada. Las 3 chicas estaban tan aterradas que prefirieron obedecerle. Poco después el joven dejó a Valerie en su domicilio y se marchó con Carol y Beatriz, no sin antes advertirle que no le contara nada a la policía. Según Valerie, Carol y André se habían conocido solo un día antes y se habían besado en una fiesta. Por lo visto no sabían que se trataba de un tipo peligroso, ni mucho menos que cargaba un arma. Las autoridades descubrieron que Carol y su hermana Beatriz rentaban la habitación número 7 del segundo piso del Hotel Premar, y los agentes Michel Morandin y Claude Ayasi se presentaron en el lugar a las 11 de la mañana del día siguiente para interrogarlas.
Beatriz los dejó entrar y mientras ambos oficiales le preguntaban por los acontecimientos de la noche anterior, un sujeto joven y de ojos claros apareció por la puerta de entrada, esbozando una enorme sonrisa. El inspector Ayasi le mostró su placa y le preguntó qué estaba haciendo allí, pero este siguió sonriendo y no respondió. Cuando finalmente Ayasi le solicitó que le enseñara sus documentos, el sospechoso se metió la mano a la cintura y sacó un revólver y ambos comenzaron a forcejear. Claude Ayasi se desplomó sobre una cama tras recibir un disparo en el brazo, el pecho y otro en el estómago, bala que lo atravesó e hirió al agente Michel Morandin en una de sus piernas. Este último intentó huir para pedir ayuda, pero mientras corría hacia el primer piso, recibió otro disparo en uno de sus brazos, perdió el equilibrio y cayó rodando por las escaleras. Al verlo en el piso e indefenso, el joven bajó lentamente, tomó el revólver calibre .38 del oficial, se lo puso detrás de la oreja y lo ejecutó de un disparo en la cabeza, mientras que un par de inquilinos que salieron de sus cuartos debido al alboroto fueron testigos del terrible crimen. Estos mismos afirmaron que Morandin le rogó que no lo matara, sin embargo el sujeto ni siquiera vaciló en jalar el gatillo. A los pocos minutos, una docena de patrullas llegaron al lugar e intentaron detener al sospechoso. Varios transeúntes afirmaban haber visto a un joven corriendo frenéticamente por las calles cercanas tras el tiroteo, pero su rastro se había perdido. Ambos agentes fueron llevados en estado crítico hasta un hospital cercano, pero Michel Morandin fallecería a las pocas horas. La noticia causó gran revuelo a nivel nacional y las autoridades interrogaron duramente a Carol y Beatriz para que les entregaran más antecedentes del asesino. Fue entonces que Carol confesó que el mismo día que se conocieron, el 25 de enero, André la había llevado a su apartamento en el 42 de la calle Nicolas Augier. Tras registrar el inmueble, se encontraron cientos de objetos robados, entre los que se incluían bolsos, maletas, joyas, gafas, relojes, montones de ropa y un equipo de alpinismo. Los investigadores también hallaron una pistola calibre 6.35, dos fusiles del calibre 12 y 22, una escopeta recortada, cientos de municiones, una daga y un machete. En el lugar había mapas de toda la región pegados en las paredes, lo que podía indicar que el sospechoso planificaba de alguna manera sus ataques. Sin embargo, aquella supuesta organización contrastaba con el desorden del cuarto, que parecía un verdadero chiquero. También se encontraron varias fotografías que el sujeto se había tomado a sí mismo, pues robaba identificaciones y las falsificaba con su imagen. Supuestamente su nombre completo era André Collin, pero la policía no tardó en descubrir que la identidad pertenecía a otro hombre, al que le había robado la documentación. Aún así, las fotografías del joven fueron difundidas por todo el sureste de Francia y se informó que posiblemente era el dueño de un Alfa Romeo color gris, vehículo que según Carol y Beatriz conducía el día del asesinato del agente Michel Morandin. Y a pesar que la policía detuvo a varios sospechosos, ninguno resultó ser el criminal que estaban buscando. 2 días más tarde, el viernes 29 de enero, se produjo un violento asalto en una gasolinera ubicada en Rolle, a orillas del lago Le Mans, en Suiza. Según los testigos, un sujeto delgado y de ojos claros amenazó al empleado con una pistola y huyó en un Alfa Romeo color gris con más de 2.000 francos. Media hora más tarde, a unos 4 kilómetros de distancia del lugar del robo, un par de policías vieron a un joven cambiando la patente de un Alfa Romeo gris.
Consideraron que aquello era sospechoso y se acercaron. Sin embargo, el hombre los apuntó con un arma de fuego y huyó a pie, sin que pudieran detenerlo. Al registrar el coche, se encontraron con una Magnum calibre .357, un fusil calibre .22, una escopeta recortada, docenas de matrículas robadas y varias cajas de munición. La policía desplegó un amplio operativo para detener al asaltante, pues parecía tratarse de alguien peligroso, hasta que al día siguiente un par de agentes que estaban realizando un control de carreteras detuvieron un coche a las afueras de la ciudad de Meudon. De pronto notaron que desde el interior, un sujeto que iba sentado en el lado del copiloto apuntaba con una pistola a la cabeza de una mujer que conducía y amenazó con matarla si no le entregaban sus armas de servicio y les permitían pasar. Los oficiales obedecieron y el automóvil se dio a la fuga con dirección a la ciudad de Berna. El vehículo consiguió evadir otros 2 puestos de control y se produjo una intensa persecución. Cada vez que la policía se acercaba, el sujeto apuntaba con su arma a la rehén o abría fuego contra las patrullas. Sin embargo, en cierto momento, la mujer redujo la velocidad, abrió la puerta y se lanzó del coche en movimiento, el cual terminó por estrellarse en una barrera. A pesar que docenas de agentes se habían sumado a la persecución y que recorrieron toda la zona en busca del sospechoso, este consiguió internarse en un bosque y darse a la fuga a pie. François Vanasse, de 30 años, la víctima del secuestro, declaró que el joven la había abordado cerca de las 11 de la mañana cuando conducía su vehículo en la comuna de Lutry. Le confesó que estaba huyendo de la policía porque había asesinado a 2 oficiales, además de asaltar una gasolinera, y que quería llegar hasta Berna. Si bien la amenazó de muerte y le apoyó la pistola en la cabeza en repetidas ocasiones, a ratos parecía estar tranquilo e incluso la besó en la mejilla porque la mujer mantuvo la calma y lo trató con respeto. Poco después de la medianoche, y mientras docenas de agentes seguían buscando al sospechoso, un grupo de 4 amigos adolescentes acudieron a la policía tras haber sido secuestrados por un sujeto que ingresó a la vivienda donde se habían reunido y los obligó a desnudarse, para luego dejarlos maniatados por varias horas bajo amenaza de muerte. Obligó a una de las chicas a realizarle una felación y golpeó brutalmente a otra, para luego comer, ver televisión, darse una ducha y marcharse. La descripción del atacante coincidía con la del hombre que había secuestrado a François Vanasse pocas horas antes, y de inmediato se ordenó una investigación, además de dar aviso a la comunidad de que un criminal extremadamente peligroso merodeaba la zona. La noticia llegó rápidamente a oídos de la policía francesa, y un par de oficiales viajaron a Suiza para averiguar más sobre el asunto, pues creían que podía tratarse del mismo sujeto que había asesinado al agente Michel Morandin. Estaban al tanto que el sospechoso conducía un Alfa Romeo color gris que abandonó cerca del lago Le Mans y que la rehén había mencionado que parecía tener acento italiano. Curiosamente, dentro del vehículo, además del arsenal, también se había encontrado indumentaria militar. Las autoridades francesas entregaron la fotografía de quien pensaban podía ser el secuestrador y asesino, y esta fue difundida por toda Suiza en un intento por dar con su paradero. Poco después, una chica de 16 años identificada como Sabrina acudió al departamento de Aix-les-Bains afirmando que conocía al sujeto de las fotografías, que por aquel entonces ya circulaba en todos los periódicos de Francia. Esta aseguraba que se llamaba Kurt y que habían sido novios durante casi un año. Sin embargo, mostraba un comportamiento errático que comenzó a incomodarla. Parecía demasiado impulsivo y tenía conductas extrañas.
cambiaba de vehículo cada pocas semanas, llevaba enormes fajos de billetes y desaparecía durante semanas antes de volver a visitarla. Sabrina indicó que a mediados de 1987, Kurt la llevó a las afueras de un viejo granero y le enseñó a disparar un revólver apuntando hacia la puerta de la bodega. Al verificar el sitio indicado por la chica, los agentes descubrieron que era el mismo lugar donde poco después se encontró el cadáver del Dr. Michael Astul. De hecho, cuando Sabrina estuvo allí, el cuerpo de la víctima estaba descomponiéndose dentro. En otra ocasión, Kurt le confesó que en 1981 había asesinado a sus padres, tras lo cual estuvo encerrado en un psiquiátrico en Italia, aunque posteriormente le dijo que todo había sido una broma. Las autoridades de Marsella se comunicaron inmediatamente con la policía italiana preguntando por un joven parricida, y fue entonces que surgió un nombre: Roberto Zucco, de 25 años, prófugo desde mediados de 1986. Al mismo tiempo, los investigadores seguían analizando las pruebas encontradas en la calle Nicolas Lugier y descubrieron por medio de pruebas balísticas que la pistola calibre .22 hallada en el apartamento había sido utilizada para asesinar al oficial André Castillo. A su vez, se pudo probar que el revólver Manurine Special de Castillo fue utilizado en los asesinatos de Michel Astul y Claudine Duchosal. Otros exámenes realizados a un revólver encontrado en el Alfa Romeo de Suiza pudieron probar que era la misma arma utilizada en el tiroteo donde el agente Claude Ayasi terminó herido y Michel Morandin falleció. Finalmente, el 10 de febrero de 1988, y contando con todos estos antecedentes, Roberto Zucco se convirtió oficialmente en el hombre más buscado de Francia y considerado el enemigo público número 1. Se emitió una orden de arresto internacional que se extendió a Italia, Suiza e incluso Alemania, lugares a los que se creía podía haber huido. La versatilidad criminal de Zucco tenía en alerta a toda la policía de Europa, ya que en vista de que su fotografía fue publicada en varios periódicos internacionales y afiches, era probable que se trasladara a otro país donde la noticia no hubiese alcanzado mayor repercusión. Sin embargo, y en contra de todo pronóstico, el 28 de febrero Zucco fue avistado por dos agentes mientras caminaba por una avenida en la región del Véneto, en Italia. Lo reconocieron de inmediato y procedieron a arrestarlo. El asesino había regresado a su país natal con la intención de ocultarse de la policía bajo sus propias narices. Zucco aseguró que no estaba involucrado en ningún crimen, que su verdadero nombre era André Collin y trabajaba como agente secreto del gobierno. Incluso aseguró que era un preso político y que llegaría hasta las últimas consecuencias para defenderse del sistema represivo italiano. Sin embargo, al verse enfrentado a todas las evidencias que existían en su contra, no tuvo más alternativa que confesar. Lejos de mostrarse arrepentido, su semblante había cambiado por completo y aceptó todos los cargos con una enorme sonrisa, burlándose de los agentes. Reconoció haber cometido 5 asesinatos en Francia, varios secuestros, más de 20 violaciones y cientos de robos en Italia, Francia y Suiza, entre mayo de 1986 y febrero de 1988. Entre la lista de muertos se encontraban el oficial André Castillo, el doctor Michel Astul, Claudine Duchosal y el agente Michel Morandin. Sin embargo, uno de los casos que más inquietaba a la policía era el secuestro de Franz Boudin, perpetrado en abril de 1987.
Zucco confesó que tras asesinar a Michel Astoul, huyó con Boudin y se escondió en una cabaña en mitad del bosque, en donde abusó sexualmente de ella durante casi 2 meses. En cierto momento la mujer intentó huir y la asesinó con un cuchillo, para luego lanzar su cadáver al mar, aunque no recordaba exactamente en qué sitio. Los restos de Franz Boudin jamás serían encontrados. Al día siguiente, las primeras imágenes de Roberto Zucco en televisión causaron curiosidad en toda Europa. Parecía un sujeto jovial y atractivo que hacía morisquetas ante las cámaras, silbaba, sonreía y guiñaba el ojo como si disfrutara de la atención mediática. Por momentos ni siquiera parecía ser el peligroso criminal que tuvo en vilo a los departamentos de policía de 3 países al mismo tiempo. Los medios ya habían apodado a Zucco como el asesino de la luna llena o el asesino de los ojos de hielo antes que se descubriera su verdadera identidad. Pero una vez que su rostro apareció en todos los noticieros, surgieron nuevos sobrenombres, como el querubín negro o el monstruo de Mestre, que intentaban reflejar la inquietante mezcla de inocencia y brutalidad que proyectaba. Poco después del mediodía del 1 de marzo, diversos medios de comunicación europeos dieron la noticia de que el asesino en serie Roberto Zucco estaba protagonizando un llamativo incidente al treparse al techo del pabellón penal donde estaba recluido. En las imágenes se podía ver a Zucco sobre una azotea, haciendo señas y gritando insultos a los periodistas y policías que rodeaban la zona. Retó a los oficiales a que le dispararan, se quitó la ropa, hizo poses de físico-culturista para llamar la atención de los casi 100 testigos presentes y comenzó a lanzar grandes tejas que aterrizaron sobre unos vehículos estacionados en un aparcamiento cercano. Incluso en cierto momento saludó a un helicóptero que se acercó al lugar. No parecía dispuesto a rendirse, gritaba enfurecido afirmando que las autoridades italianas le habían tendido una trampa y exigía una reunión especial con el juez de instrucción a cargo de su caso. De pronto el joven volvió a vestirse y se colgó de un cable eléctrico ante la atónita mirada de policías y curiosos. Se deslizó por él, no sin antes realizar un par de movimientos acrobáticos en una riesgosa demostración de su destreza física. Sin embargo, cuando estaba a punto de llegar al borde del otro edificio, se soltó y cayó de una altura de casi 7 metros. Tras ser atendido por un grupo de paramédicos, Zucco sería llevado hasta un hospital. Se había dislocado un hombro y fracturado 4 costillas, pero estaba fuera de peligro. El incidente sería transmitido por televisión por diversos canales de toda Europa, despertando gran indignación. Roberto Zucco era uno de los criminales más peligrosos de Italia y nuevamente se las había arreglado para burlarse de la policía y la institución carcelaria. En vista del alto impacto mediático y político del caso, las autoridades italianas se sentían con la obligación de juzgar y encerrar a Roberto Zucco de forma definitiva, pero Francia comenzó a ejercer una enorme presión para extraditarlo. Después de todo, los peores crímenes los había cometido en su territorio. Asesinó a 2 policías y 3 ciudadanos franceses, además de secuestrar, herir y violar a varias personas, mientras que en Italia solo estaba siendo acusado de fugarse del hospital psiquiátrico y cometer una docena de robos a mano armada. Aún así, Italia se negó a las peticiones de los jueces franceses.
Zuko sería evaluado por varios especialistas, quienes nuevamente coincidieron en que a pesar que tenía rasgos psicopáticos, era un enfermo mental incapaz de comprender la magnitud de sus actos y recomendaron que fuese encerrado y sometido a un estricto tratamiento psiquiátrico, lo que provocó la ira de los familiares de las víctimas, que seguían apelando a una extradición para que fuese juzgado en Francia. En los meses siguientes, ambos países se enfrascaron en una fuerte discusión sobre dónde debía ser juzgado Roberto Zuco. Sin embargo, la noche del 23 de mayo de 1988 sería encontrado muerto en la prisión San Pío X de Vicenza. Se había puesto una funda de almohada y una bolsa plástica en la cabeza y usó una pequeña bombona de la estufa para inhalar gas butano. Que un prisionero tan peligroso como Zuko contara con todos estos elementos al interior de su propia celda resultaba sencillamente incomprensible. A pesar que supuestamente contaba con vigilancia a las 24 horas del día, bastaron un par de minutos de distracción por parte de los guardias para que se quitara la vida. 2 meses más tarde, el caso sería cerrado. Roberto Zuco no pudo ser juzgado por sus crímenes y el gobierno italiano cargó con uno de los episodios más bochornosos de toda su historia judicial. Roberto Zuco era un criminal bastante astuto, aunque contradictorio, debido posiblemente a su estado mental. Por aquel entonces, el incipiente fenómeno de los asesinos en serie planteaba una pregunta fundamental que muchos psicólogos, psiquiatras y criminólogos buscaban comprender. ¿Por qué sujetos como Zuco matan a otras personas? Cuando le hicieron la pregunta, este respondió: «Mato porque soy un asesino. Ese es mi trabajo». Su respuesta parece sencilla, pero resulta extremadamente reveladora desde varios puntos de vista. A excepción del asesinato de sus padres, Roberto Zuco no intentó justificar sus actos posteriores, sino que sencillamente se definió a sí mismo como un asesino que mata sin compasión, sin sentimientos de culpa ni conflictos morales, deshumanizando a sus víctimas y a sí mismo, ya que asume su rol como asesino sin reflexionar sobre las consecuencias. Claramente aquella respuesta puede tener un tono provocador, que busca desafiar a las autoridades y a los especialistas que intentan comprenderlo, aunque al mismo tiempo reflejaba su lógica fría, cruel y perversa. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen